ha aparecido el Crop Circle definitivo. El Crop Circle que al parecer respondió la pregunta final. Esta figura gigante apareció de la noche a la mañana en un campo de Inglaterra en 2001 y absolutamente nadie tiene idea de su origen, nadie fue testigo de su creación. Es un patrón extraño del que aún no se interpreta ni se descifra nada. Posee una simetría perfecta, todas sus medidas son congruentes y sus más de 200 círculos están ordenados elegantemente. Sin embargo, lo que hace que esto resulte realmente escalofriante es el tamaño. Si observamos bien, podemos notar estas líneas que son vías para los tractores de cosecha. Entre ellas generalmente hay 18 o 20 metros de distancia, es general para todos los campos de cultivo. Por lo que esta formación tendría alrededor de 190 metros de diámetro. Sin duda alguna es el círculo de cultivo más monumental y elaborado que haya existido en la historia. Pero, ¿de verdad creen que esto podría haber sido hecho por humanos? Ha sido uno de los misterios más desconcertantes de nuestro planeta y al día de hoy sigue sin una respuesta sólida. Se trata de figuras gigantes, hermosas y perfectas que aparecen de la noche a la mañana plasmadas en campos de cultivo alrededor del mundo y aún no se sabe exactamente quién o qué las hace. Muchos creen que los círculos de cultivo son una simple broma por parte del humano que no tiene más secreto. Pero de verdad que cuando analizamos y estudiamos muy a fondo el tema, notamos que no es suficiente, que aún quedan grumos en la masa. El humano parece no ser la respuesta definitiva. Nos consta que los círculos de las cosechas están ahí y que siguen apareciendo día a día por todo el planeta, pero quizá lo que debamos ver es desde cuándo están ahí. Este misterio no es moderno, no es de ahora, viene de mucho antes, o por lo menos eso dice la historia. Grabados, leyendas, reportes, historietas, incluso dibujos. Por ejemplo, este pictograma aborigen que fue pintado en una roca de Australia hace miles de años muestra lo que parecen ser anillos debajo de un platillo que parece estar en el aire dentro de una situación bastante extraña que podría ser lo que llamamos como encuentro con ovnis. ¿Acaso esto nos indica que los círculos se relacionan con ovnis o que de algún modo son producto de ellos? Al igual que otras crónicas a lo largo de la historia que hablan sobre círculos en cultivos hechos por hadas, brujas, duendes, cosas que nos muestran que no es algo de ahora, sino que viene desde la antigüedad y que, como vemos, siempre ha sido un enigma. El misterio de los círculos entró en auge alrededor de 1960. Fue cuando un montón de círculos comenzaron a aparecer en campos de cultivo por todo el mundo. Extrañamente, una gran parte de ellos, o la mayor concentración, aparecen en el sur de Inglaterra, cerca incluso del misterioso monumento Stonehenge, esas piedras grandes y pesadas que se ubican de manera que forman un círculo y que aún no se sabe toda la verdad sobre ellas. ¿Coincidencia? No lo creo. Para entonces no era un fenómeno tan llamativo, pues solo eran círculos sencillos que aparecían plasmados silenciosamente en las madrugadas y los granjeros se molestaban pues sus cultivos eran los que resultaban afectados. Sabemos que estos campos se comportan de manera similar a la nieve. Si pasas por ahí, las plantas se esparcen y marcan tu paso. En caso de que una persona lo haya hecho, claramente debió ir al lugar donde iba a hacer el círculo pasando sobre el cultivo y dejando por defecto esa senda de plantas esparcidas y aplastadas. Pues sucede algo raro y es que no se encontraban dichos caminos de acceso a los círculos, ni huellas, ni cualquier otro indicio humano sobre el cultivo. El misterio se hizo famoso y gracias a la prensa se supo que no era un fenómeno solo de Inglaterra, sino que también ocurría en el extranjero. Se analizaron biológicamente las plantas involucradas en los círculos de cultivo. Las muestras procedían de círculos de varios lugares de origen para que el estudio fuese representativo. Y ojo que el enigma todavía tiene para entretenernos. Sucede que los tallos de trigo involucrados en los círculos no estaban maltratados ni aplastados, solo un poco encorvados de manera que se inclinaban horizontalmente y formaban el círculo, pero no estaban doblados bruscamente ni rotos, incluso seguían creciendo en esa posición. Además, en las semillas y en los tallos se notaron alteraciones inexplicables. Las semillas, que luego se estudiaron en laboratorios, presentaron malformaciones y su germinación era distinta a la de semillas no involucradas en los círculos. Definitivamente no era obra del hombre. A finales de los 80, por fin apareció una hipótesis que hacía sentido y que satisfacía a muchos. Un torbellino se forma y al desvanecerse quedaría marcado su paso. Un círculo enorme con un peinado en forma de caracol resultado de los fuertes vientos en espiral.
Esto explicaba todo excepto una cosa: la radiación de microondas y las alteraciones biológicas. Intentaron responderlo a medias, diciendo que podría ser causado por rayos que acompañaban a los torbellinos en las tormentas, pero no fueron claros. Durante un tiempo en el ámbito de la ciencia, la teoría del torbellino prevaleció y hubo calma en cuanto al tema de los agroglifos. Pero luego ocurrió algo. Los círculos en los campos se volvieron más complejos y enormes. Formaban patrones, figuras geométricas, triángulos, líneas perfectas, cosas que claramente un torbellino no puede hacer. Ahora eran elaboradas y complejas figuras que aparecían de la noche a la mañana y nadie presenciaba su creación, lo que nos deja deducir que eran creadas en la noche. Alrededor de los 90, la circulomanía en Inglaterra comenzó a proliferar. Es común escuchar que si te posicionas sobre uno de estos círculos puedes sentir cambios en tu ritmo cardíaco, puedes presentar dolores de cabeza o incluso cambios en tu estado de ánimo gracias a los supuestos niveles electromagnéticos. Por eso un montón de gente de muchos países de origen asiste a ellos, para llevar a cabo actividades de meditación y relajación. Pero cuando esto sucedía, los propietarios de los terrenos se cabreaban por la invasión de los turistas que querían presenciar los círculos y por el cultivo que resultaba pisoteado, por lo que luego de un tiempo los granjeros decidieron colocar buzones en los que las personas dejarían su propina por entrar al cultivo. Así todo sería más legal. Es decir, los círculos terminaron siendo una atracción turística que generaba ingresos. Dos hombres tenían la respuesta. Ellos eran los responsables. Para 1991, un periódico de Inglaterra ofreció una recompensa carnosa a quien supiera el origen de los círculos, y sí, apareció quien lo sabía. Bauer y Chorley, dos señores de edad que decían que todo era una farsa y que ellos eran los responsables. Contaron su historia y afirmaron que habían estado creando círculos desde 1978 hasta 1991 en Inglaterra, solo en Inglaterra. Y para que su testimonio fuese fiable, realizaron un círculo en vivo y en directo frente a los periodistas. De esta manera probaron que decían la verdad. También explicaron cómo hacían los círculos, con unas cuerdas a modo de compás que permitían que las circunferencias fuesen perfectas y el cultivo se aplasta con unos tablones. Desde aquí, el fenómeno de los círculos quedó como una gran broma en la historia y que los humanos eran los responsables. No había más secreto. Al parecer, el misterio estaba justificado. ¿O no? Lo sé, resulta ridículo que dos ancianos hayan montado todo este show. Estos fueron los círculos de muestra que el par hizo. ¿Podrían estos círculos sencillos y poco complicados justificar cosas como estas? Además de que es bastante difícil de creer que señores de edad realicen estas formaciones, aún quedaron puntos sin resolver como las alteraciones biológicas, por ejemplo. Sin embargo, el tiempo siguió, estos puntos sin justificar se fueron evadiendo poco a poco y el hombre quedó como respuesta a los crop circles. La mayoría concluyó que definitivamente eran obra del hombre. Otros creían que eran obra de entidades desconocidas de otras dimensiones, y algunos otros creían que eran producto de ovnis, pues como dije, los círculos de cultivo suelen aparecer en zonas famosas por avistamientos de ovnis. De hecho, alrededor de 1990 salieron a la luz videos donde aparecen bolas de luz creando círculos de cultivo instantáneamente, en unos pocos segundos. A pesar de ser bromistas, Bauer y Chorley sirvieron como inspiración para otros artistas que comenzaron a hacer círculos en cultivos por diversión. Los agroglifos se convirtieron en un gran pasatiempo para muchos. Estos hombres, por ejemplo, realizaron este círculo increíble a plena luz del día. Un círculo de 60 metros de diámetro que a muchos nos deja boquiabiertos. Y eso que creíamos que el hombre no podía hacer, resultó en lo contrario.
Es cierto que el hecho de que el hombre sea el responsable de los círculos deja varias inconsistencias y puntos sin justificar, pero también es cierto que responde a algunos otros. Por ejemplo, los Circle Makers nos demostraron que sí pueden hacer círculos en la noche y con poca luz, lo que responde a la aparición de estos de la noche a la mañana. Incluso a veces realizan círculos durante varios días con descanso de por medio. También los Circle Makers son inteligentes y cuidadosos, pues utilizan las vías de tractores para desplazarse sobre el diseño. De esta manera no dejan huellas ni caminos innecesarios que arruinan la perfección, lo que responde al hecho de que no se encontraban marcas ni caminos de acceso. Pero, ¿qué obtienen a cambio estas personas al realizar los círculos? Principalmente diría que lo hacen por diversión, disfrutan de su creación. Se podría decir que es un pasatiempo arriesgado ya que se realiza fugitivamente y sin el consentimiento del dueño del terreno, pero fácilmente pueden llegar a un acuerdo de muchas maneras, que los ingresos turísticos se los quede el dueño, por ejemplo. Otra alternativa es que sí recibirían sustento monetario al hacer los círculos, que los círculos en los campos sea un negocio redondo y rentable gracias al turismo y que todo sea una farsa muy bien montada. Ya hablaremos de esta posibilidad. Al día de hoy para muchos el misterio está resuelto, la respuesta es el hombre. Pero en el fondo aún hay cosillas que no encajan, aún hay inconsistencias que nos dejan con un sabor extraño. ¿Recuerdan que Bower y Chorley dijeron que comenzaron a hacer círculos en 1978 y solo en Inglaterra? Entonces, ¿qué hay con los círculos antes de 1978, las historietas, los reportes y los dibujos? ¿Qué hay con los círculos fuera de Inglaterra? ¿Recuerdan los primeros círculos que aparecían que solo eran circunferencias? Hablemos de su origen. Sé que creen que ya lo sabemos, los torbellinos, pero presten atención a estos clips. Si tienen algo en común es el movimiento. Todas las corrientes de aire como esta suelen desplazarse varios metros durante su existencia, lo que significa que si se posicionaran sobre un campo de cultivo no formarían una circunferencia, sino un trazo más considerable. Bien, descartemos posibilidades. El humano no tenía motivos para dibujar esas circunferencias. Primero, una simple bola en un campo no puede funcionar como atracción turística. Además, alguien podría divertirse aplastando maíz y no crear una figura colosal, sino una miserable pelota. Cuando aparecían estas bolas ya dije que no se encontraban caminos de acceso, y en este caso no se puede decir que evitaban crearlos desplazándose por las vías de tractores, ya que no hay manera. Algunos círculos no intersecaban con las vías de tractores. Entonces, si no es el humano, ¿qué podría ser? Queda una opción poco demente y tiene que ver con otro fenómeno natural. Colin Andrews, un investigador británico, menciona que fluctuaciones de fuerzas magnéticas naturales de la Tierra electrocutan los cultivos y causan su colapso en orden geométrico. Círculos u otras figuras se formarían en el campo, pero no estarían muy bien definidas. Es solo una hipótesis que de hecho justifica los niveles electromagnéticos en los círculos, así que más o menos tiene sentido. Pero en caso de que tampoco hayan sido estas fuerzas magnéticas, creo que ya es hora de que recurramos a la existencia de extraterrestres o entidades desconocidas. Se sabe definitivamente que el hombre con el equipamiento necesario es capaz de crear círculos sorprendentes. Lo que nos hace dudar y nos inquieta es la falta de evidencia. ¿Por qué los autores de semejantes obras desean permanecer en el anonimato? Y de nuevo, ¿con qué propósito hacen los círculos realmente? ¿Tan desocupado hay que estar para crear una figura de más de 24 horas de trabajo solo por propinas? ¿Acaso no hay negocios más rentables que esto? Estas y otras preguntas como el origen de los primeros círculos y las leyendas antiguas hacen que el misterio permanezca inconcluso para muchos. Sin embargo, vale la pena que observen algunas de las hipótesis finales sobre este fenómeno y lo que ha sucedido. Primero dividiremos nuestro problema, los primeros círculos y los círculos complejos. Sobre los primeros círculos solo podemos especular, por lo que ya mencioné, es poco probable que hayan sido hechos por el hombre, pero aún es probable. Tal vez bromistas realmente desocupados eran los que hacían estos círculos. También está la posibilidad de que eran formados por cierto tipo de hongos que ocasionan la muerte de plantas en forma circular, por brujas en sus rituales místicos,
por las fuerzas magnéticas mencionadas por Colin Andrews y, tal vez, por ovnis. Tal vez se trataba del parqueadero de naves espaciales foráneas. Luego, para los círculos complejos tenemos otro par de hipótesis. Ok, todo comenzó con ovnis, naves extraterrestres que aterrizaban en los campos y dejaban su rastro. También serían las responsables de los círculos más complejos. De alguna forma, cuando aterrizan o al intentar comunicar algo, dejan estas figuras en los campos mediante tecnología que desconocemos, algunas con mensajes, otras con patrones casi indescifrables, otras con referencias matemáticas. De esta manera existen círculos realizados por el hombre y círculos realizados por ovnis. Para el apoyo de esta hipótesis están los cientos de testimonios de personas que han informado sobre bolas de luz y objetos voladores sobre campos. Claramente es una teoría un poco necia, pero ¿por qué no? Luego de que explicaran el origen de los primeros círculos a través de fenómenos naturales, los bromistas se encargaron de mantener el misterio. Comenzaron a hacer círculos más complejos y elaborados. Hicieron de todo para crear una aura enigmática alrededor del tema y así atraer curiosidad y muchedumbre a los círculos. Se apropiaron del fenómeno para sacarle provecho. Por otro lado, la superstición de las personas contribuye al enigma. La gente va a los círculos esperando manifestaciones o explicaciones sobrenaturales o extraterrestres. En este caso tendría sentido el por qué los autores de los círculos desean mantener el anonimato, para así mantener también el misterio. Con los círculos se trata del efecto que tienen en las personas. A mi parecer esta es la teoría más aceptable. Todo el tiempo fue el hombre. Lo que sigo encontrando sin respuesta es el verdadero motivo por el que hacen todo esto, y las supuestas alteraciones biológicas y los niveles de radiación que siguen sin justificación. Yo, en lo personal, creo que hay algo más, algo que desconocemos siendo responsable de estos círculos. Hasta no ver a humanos crear este círculo enorme con mis propios ojos, no me convenceré de que el hombre es la respuesta. Para mí existen círculos que sí están al alcance de la mano humana, pero también hay otros que resulta imposible creer que hayan sido hechos por el hombre. Tienen una perfección sobrehumana que parece que los plasmó una impresora o alguna máquina a una escala enorme en un terreno. Si crees lo mismo, entonces tal vez te gustará escuchar la última hipótesis. Según algunos, la tecnología derivada de los descubrimientos de Tesla hace 100 años es suficiente para imprimir estas figuras en campos de trigo. Se necesita primero capacidad de diseñar figuras en computador, lo cual tenemos hace años. Se necesita un campo extenso, pero no todas las especies de trigo sirven, solo las que tienen nodos que con el calor se doblan. Se necesita tecnología aérea, bien sea helicópteros, dirigibles, satélites o drones capaces de lanzar ondas que calienten los nodos del trigo en las partes deseadas. El resultado sería una impresión gigante y perfecta de trigo doblado sobre un campo. Según algunos, los círculos complejos y más sorprendentes suelen aparecer en terrenos de propiedad militar, quienes los realizan con tecnología que la gente de a pie no conocemos. Pero, ¿tú qué piensas de toda esta locura? Suscríbete para que veas más investigaciones como esta. Soy Melo y gracias por ver.